pantalla. Más adelante, cuando terminemos de la clase del día de hoy, les voy a pedir por favor que abran sus cámaras para pasarles lista, ¿verdad? Otra cosa, eh, dijimos que las clases iban a ser miércoles y jueves, pero como mañana es un día eh, eh, excepcional, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar la para el día de jueves. Entonces nos miraríamos de nuevo el jueves, ¿ok? Entonces, les voy a compartir pantalla. Vamos a comenzar con ciertas propiedades, con ciertas características de lo que es química orgánica. ¿Por qué se le llama química orgánica? Con ciertas propiedades que tienen los elementos y que nos sirven a nosotros como herramientas para predecir qué es lo que va a ocurrir en una reacción química. Entonces, pasar, recordar ciertas definiciones que ustedes conocen desde la química que sería química médica 1, ¿verdad? Entonces, para esto necesito, le voy a dejar como primera tarea de investigación, este es un trabajo propio, eh, me van a investigar sobre la teoría del vitalismo, ¿ok? O la teoría de la fuerza vital. Van a investigar, pueden descargar un documento, leerlo un par de veces para que después el próximo jueves, perdón, el jueves, nos veamos y hablemos y discutamos un poco de la lectura que ustedes tengan. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos, como nos dice aquí, análisis conformacional y configuracional en química orgánica, nos referimos a lo que es una parte de la química que se llama la estereoquímica, que es cómo es la orientación espacial, cómo están orientadas las moléculas en el espacio o cómo se unen unas con otras. Entonces, es con esto, con el análisis conformacional y con el análisis configuracional que nosotros podemos saber o podemos predecir en determinados casos cuál va a ser el producto que vamos o cuál va a ser la ruta que va a seguir una reacción. Tanto a nivel de química sintética en los laboratorios como en la naturaleza, ¿ok? Como dentro del organismo. Entonces, esto de la parte del análisis conformacional y configuracional nos hace entender que lo que nosotros vemos plasmado en la pizarra o lo que nosotros vemos en este caso plasmado en la pantalla de la computadora no está en el sentido, únicamente en el plano de la pizarra o en el plano de la computadora, sino que por el contrario, cada espacio que ocupan los diferentes átomos y las diferentes moléculas en el espacio está en constante movimiento, ¿verdad? Solo que nosotros no podemos verlo, pero de que está ocurriendo, cierto movimiento está ocurriendo. ¿Cómo podríamos verlo? Bueno, pues utilizando diferentes técnicas como microscopio electrónico o rayos X, ¿verdad? Por decir algo. Entonces, para entrar en la temática debemos tener claro conceptos como lo que es un enlace químico, cuáles son los tipos de enlaces químicos que conocemos, el enlace químico, el enlace iónico, el enlace covalente, cuándo es un enlace covalente polar, cuándo es un enlace covalente no polar. En química orgánica, la mayoría, con sus excepciones, son un tipo de enlace covalente, ¿verdad? Que puede ser polar o no polar. Entonces, porque es un tipo de unión entre átomos en el que cada uno de esos átomos aporta un electrón. Entonces, este enlace covalente se da por compartimiento de electrones. Entonces, de aquí nosotros vamos a tener, por ejemplo, la molécula de agua, que tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Cómo se forman esos enlaces?
oxígeno e hidrógeno, que serían dos. ¿Quiénes son los involucrados en la formación de los enlaces? Los electrones de valencia, que son los electrones que están en la capa más externa del átomo. Si ustedes se fijan, aquí tenemos el hidrógeno. El hidrógeno es un átomo bien pequeño, solo tiene un electrón y ese electrón lo utiliza para formar enlaces, ¿verdad? Como es en este caso con la molécula de agua, que forma por compartimento de un electrón del hidrógeno y un electrón del átomo de oxígeno, se forma el enlace oxígeno-hidrógeno que podemos ver aquí. Y ocurre un traslape de orbitales, en este caso el traslape de un orbital S, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos si ese enlace que se da por compartimento de electrones, sabemos si es polar o si es no polar? ¿Y por qué se da este compartimento de electrones? Este compartimento de electrones, en primer lugar, se da para alcanzar estabilidad. Recuerden ustedes que todos los átomos o cada cosa en el universo quiere alcanzar una estabilidad. Desde el punto de vista que ustedes lo quieran ver, como estamos hablando de química, ¿qué es lo que quieren todos los elementos de la tabla periódica? Pues cumplir con la regla del octeto. Alcanzar la configuración electrónica más estable y más semejante a la de los gases nobles, ¿verdad? Para decir así, alcanzar una estabilidad. Entonces, ¿cuándo va a ser un enlace covalente polar? Dependiendo del elemento, dependiendo de qué tipo de átomo y de qué elemento sea el que se une y con quién se une, así nosotros podemos saber si va a ser un enlace covalente polar o un enlace covalente poco polar o no polar. ¿Por qué? Para esto hay una definición hay una palabra que define todo esto que se llama electronegatividad. Entre más electronegativo es un elemento, más va a atraer los electrones hacia su núcleo. Entre menos electronegativo, por el contrario, pues menos va a atraer los electrones hacia su núcleo y por lo tanto, entre más desplazado esté ese equilibrio de fuerza de electrones, de atracción, digámosle así, va a ser más o menos polar. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de la molécula de agua, el hidrógeno es poco electronegativo, pero el oxígeno es muy electronegativo. Entonces el oxígeno atrae los electrones hacia su núcleo. Entonces siempre va a haber un movimiento de electrones, pero que va a estar más desplazado hacia el oxígeno en este enlace. Por lo tanto, siempre va a haber un movimiento de cargas. Por todo donde hay enlaces hay un movimiento de cargas. Y hacia donde más se desplace esa carga o hacia donde más se concentre esa carga, nosotros vamos a saber si es un enlace covalente polar o un enlace covalente no polar. ¿Qué es lo que ocurre con los enlaces covalentes no polares? ¿A quiénes les ocurre esto? Pues a los átomos que no son tan electronegativos, a los elementos que no son tan electronegativos, o por el contrario, que sean dos átomos que compartan semejanza o que tengan la misma electronegatividad o que sean equivalentes esas electronegatividades de esos dos elementos que comparten electrones para formar un enlace. De aquí que la electronegatividad, que es una propiedad de la tabla de los elementos en la tabla periódica y que es la capacidad de un átomo para atraer los electrones hacia sí mismo cuando se combina con otro átomo en un enlace químico, se calcula según la escala de Pauling. Hay una escala y las tablas periódicas
actuales ya traen en sí lo que es la electronegatividad y ahí dice el valor de electronegatividad para cada elemento. De así que se considera que los que tienen una diferencia de electronegatividad entre 0 y 0,4 son apolares, es un enlace covalente apolar. Los que tienen una diferencia de 0,5 a 1,6 de electronegatividad es un enlace covalente polar. Y los enlaces iónicos que tienen una diferencia que va de 1,7 a 2,0 en escala de Pauli. Aquí cabe destacar que, imaginémonos la tabla periódica, en la tabla periódica la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Por lo tanto, el flúor es el elemento más electronegativo y el francio es el elemento menos electronegativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el flúor es bien electronegativo, es decir, que donde nosotros miremos al flúor formando un enlace, ese enlace va a ser difícil de romper. Ese enlace va a requerir mayor energía para romperlo. Pero ¿qué es lo que ocurre con el francio? Pues totalmente lo contrario. Se une débilmente a otros elementos. ¿A qué se refiere esta palabra afinidad electrónica? Ah, bueno, es otra propiedad de los elementos. Los que no tienen una gran capacidad para atraer los electrones hacia su núcleo, es decir, los que no son tan fuertes como para atraer como un imán los electrones de los demás elementos, tienen la facilidad de donarlos. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ah, ok, en lugar de entablar una lucha por electrones, mejor dicen, ok, yo te cedo un electrón para que formemos un enlace. ¿Ok? Después llegamos a lo que es el tema de hibridación. Tenemos en química orgánica, existen varios tipos de hibridación. Hay algunos elementos que hibridan, otros elementos no hibridan para formar enlaces. El carbono tiene que recurrir a la hibridación para poder formar enlaces y lo hace de tres maneras, formando orbitales híbridos sp3, orbitales híbridos sp2 o orbitales híbridos sp. ¿Dónde vemos este tipo de hibridación? La sp3 en los alcanos. ¿Dónde vemos la hibridación sp2? En los alquenos. ¿Y dónde vemos la hibridación sp? En los alquinos. En su estado fundamental, el carbono tiene la siguiente configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p a la 2. Por lo tanto, son 6 electrones, pero no ocupa sus 6 electrones para formar enlaces. De hecho, solo ocupa los electrones que están en el nivel energético más grande, más externo. ¿Y cuál es? En el nivel 2. Tiene 4 electrones, por lo tanto, tiene capacidad para compartir 4 electrones, aceptar 4 electrones y formar 4 enlaces. Por lo tanto, se dice que el carbono es tetravalente. Nunca ustedes van a ver al carbono formando 5 enlaces, ni tampoco formando 3 enlaces. ¿Ok? Entonces, para esto, si ustedes se recuerdan, en química nos enseñan lo que es, lo que nos enseñó el químico Linus Pauling, ¿verdad? El principio de exclusión de Pauli, aquello de que nosotros dibujábamos la casilla de los orbitales y el número de electrones que tenía cada uno, si tenía un electrón, si tenía dos electrones, si tenía un electrón qué spin era, si era más un medio, si tenía dos electrones, si era uno más un medio y el otro menos un medio, ¿ok? De ahí viene lo que es la hibridación. Ustedes, como vimos anteriormente, el carbono utiliza únicamente los electrones que tiene el nivel 2. En el nivel 2 tiene 2 electrones en orbital S y 2 electrones en orbital P. Aquí están. Recordemos que los orbitales P tienen 3 orientaciones: P de X, P de Y y P de Z. ¿Qué es lo que ocurre cuando ocurre la hibridación? Un híbrido es la combinación de dos especies para dar una tercera especie. ¿Ok? Para crear una nueva especie. Entonces, en este caso, hay un salto energético de un nivel a otro,
de un estado basal a un estado excitado, en el que un electrón de un orbital S va a saltar, si ustedes se fijan aquí, el que tiene un spin de -1,5 va a saltar a un orbital P que está vacío, que es el que tiene una orientación P de Z. Y entonces vamos a tener esta distribución. En cada casilla vamos a tener un orbital S con un electrón, 3 orbitales P, cada uno con un electrón. ¿Qué es lo que hicimos? Desapareamos. ¿En qué consiste el proceso de hibridación? En, de nuevo, volver a parear, pero vamos a parear de diferente manera. ¿Por qué? Si vamos a hablar de la hibridación sp3, como aquí lo dice, es un orbital S con 3 orbitales P. Por lo tanto, vamos a combinar un orbital S con 3 orbitales P y entonces eso da lugar a 4 orbitales híbridos sp3. Forman un solo orbital, pero nada más que ese solo orbital tiene, perdón, 4 orbitales, pero esos 4 orbitales ya son híbridos de la unión entre el orbital S y 3 orbitales P, sp3. ¿Qué es lo que ocurre en la hibridación sp2? Pues no vamos a unir los 3 orbitales P, sino que solo vamos a unir 2 orbitales P y nos va a quedar un orbital P solo. ¿Qué es lo que ocurre en los alquenos? Aquí está un orbital S, 2 orbitales P, un orbital P solo. Para dar lugar a 3 orbitales nuevos híbridos sp2 y un orbital P. En los alquenos vamos a ver que el carbono puede formar un doble enlace y 2 enlaces sencillos o puede formar 2 dobles enlaces, ¿verdad? A los alquenos también se les conoce como hidrocarburos insaturados u olefinas. Así también se les conoce a los alquenos insaturados u olefinas. ¿Qué es la hibridación sp? Pues es la unión de un orbital S con un orbital P. Entonces nos van a quedar 2 orbitales P puros. Aquí está. Un orbital S y un orbital P. El resultado son 2 orbitales híbridos sp, porque estamos hablando de 2 carbonos. Aquí estamos hablando de la molécula completa. Y 2 orbitales P puros. Esto para explicar la formación del triple enlace, que es lo que tenemos aquí abajo. El enlace simple son puros enlaces sigma. El enlace el enlace doble es la unión de un sigma y un pi. Y el enlace triple es la unión de un enlace sigma, que sería este, y 2 enlaces pi. Los enlaces pi se obtienen por el acercamiento de 2 lóbulos de orbitales P. Entonces, estos orbitales P tienen 3 orientaciones: P de X, P de Y y P de Z. ¿Ok? Aquí lo podemos ver con 2 orientaciones: P de X, P de Y P de Z, pues no lo podemos ver en este momento, en este modelo. El enlace sigma. Y todos los que están formando esta nube de electrones, estas nubes de electrones, mejor dicho, son los que participan en la formación del triple enlace. Pero estos que están aquí, el enlace carbono-hidrógeno es un enlace sencillo, pero es de naturaleza sp-s. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un orbital híbrido, un electrón en un orbital híbrido sp y un electrón en un orbital puro s. ¿Ok? Aquí tenemos una diapositiva que les puede ayudar un poco para entender más lo que es la hibridación. También tenemos que entender lo que son la teoría estructural, lo que son los modelos estructurales, lo que son las fórmulas, ¿verdad? Y eso ustedes lo conocen. Los modelos moleculares, nosotros a una molécula la podemos representar utilizando un modelo de esqueleto, un modelo de barras de esferas, modelos compactos, ¿ok? Lo que son las fórmulas, podemos utilizar en química orgánica las fórmulas empíricas, fórmula molecular, la fórmula estructural condensada, ¿verdad? Ahora, como nos dice aquí, con lo de la inclusión de lo que es las técnicas en la computación
y la informática, entonces ya nosotros tenemos de repente programas que ya no vamos a ver únicamente fórmulas moleculares, sino que vamos a ver las fórmulas estructurales y como la veíamos aquí arriba, las nubes de electrones acercándose unas con otras en constante movimiento, tanto la molécula en sí como los enlaces. Aquí tenemos, cuando hablamos de la parte del análisis conformacional, yo les decía de que era para entender lo que era la distribución espacial de las moléculas, si está rotando toda la molécula y si está rotando sus enlaces, cómo están rotando sus enlaces, a qué velocidad rotan los enlaces, en qué cantidad están rotando esos enlaces. Si son, bueno, es un número, cuando es un movimiento, para cambiar de una conformación a otra, pueden haber un número infinito de movimientos hasta llegar a otra conformación, ¿verdad? Cuando hablamos de configuración es otra, podemos hablar de configuraciones. Normalmente cuando hablamos de los alquenos, hablamos de configuraciones cis-trans o ZE por el sistema de Canning-Gold-Prelog en lo que es la parte de bioquímica. Entonces, todas estas definiciones son la antesala, junto con lo que yo les dejé de investigación, de lo que son los hidrocarburos, y los primeros de los hidrocarburos son los alcanos. ¿A qué se les conoce como hidrocarburos en química orgánica? Como la palabra lo dice, hidro de hidrógeno y carburo de carbono. Entonces, únicamente tienen carbono e hidrógeno. ¿Quiénes son? Los alcanos, los alquenos, los alquinos y los compuestos aromáticos. Pero, claro, siempre podemos ver ahí grupos funcionales o heteroátomos dentro de estos compuestos, pero no en gran proporción, ¿verdad? Entonces, a los alcanos se les conoce con el nombre de hidrocarburos saturados, que quiere decir esto, que tienen únicamente enlaces simples y que son puramente de carbono e hidrógeno, ¿verdad? Se les conoce como hidrocarburos parafínicos porque su nombre deriva del latín parum affinis, que significa poca afinidad, es decir, poca reactividad. Los alcanos sufren pocas reacciones, únicamente sufren halogenación y combustión. Estas reacciones son muy fundamentales para nosotros en la vida. Bueno, la combustión, ustedes saben, los hidrocarburos están presentes en todo lo que son sistemas de calefacción, movimiento de motores de combustión interna, para preparar los alimentos, utilizamos queroseno o gas, ¿verdad? Entonces, y la parte de la halogenación que nosotros lo utilizamos para ya obtener productos mayores. De repente nosotros tenemos una estructura con 20 átomos de carbono, pero y no podemos hacer nada con ella, pero de repente le hacemos reaccionar. Primero hacemos una halogenación y después de hacer esa reacción de halogenación, nosotros empezamos a hacer una serie de 20 o 15 reacciones y de repente tenemos sintetizada un medicamento que que puede ser utilizado como antibiótico o para el tratamiento de la diabetes o para cualquier patología, ¿verdad? Que nos imaginemos. Todo esto con ayuda de equipos multidisciplinarios, ¿verdad? Aquí tenemos, bueno, pues a los hidrocarburos alifáticos, también se les conocía, bueno, su nombre proviene del griego aleifatos, que significa grasa. Se les aplicó para indicar su origen esta nomenclatura. En la actualidad, los compuestos alifáticos comprenden a todos los hidrocarburos de cadena abierta, cíclicos, así como sus derivados. Aquí tenemos una pequeña clasificación. Tenemos los hidrocarburos que se clasifican en alifáticos y aromáticos. Dentro de los alifáticos tenemos los alcanos, los alquenos, los alquinos y los cicloalifáticos. Cuando decimos cicloalifáticos, es decir, aquellos compuestos que no son de cadena abierta, sino que son de cadena cíclica. No importa desde el ciclo más pequeño, que es el ciclopropano,
hasta el ciclo más grande que pueda haber, se consideran como cicloalifáticos. Pero que no tengan dobles enlaces, ¿verdad? Ni triples enlaces. Y tenemos los compuestos aromáticos. Ya los compuestos aromáticos, como lo vamos a ver aquí abajo, en otra clasificación, los hidrocarburos pueden clasificarse como de cadena abierta o de cadena cerrada, los cíclicos y acíclicos. Acíclicos, los saturados, tenemos los alcanos, estos pueden ser ramificados y no ramificados. Los insaturados tenemos los alquenos y los alquinos, igual estos pueden ser ramificados y no ramificados. Los alquenos tienen dobles enlaces, los alquinos tienen triples enlaces. Los cíclicos pueden ser cicloalifáticos o cicloaromáticos. Y los cicloaromáticos pueden ser, que no está aquí dentro de esta clasificación, pero dentro de los aromáticos tenemos los que son cicloaromáticos y los que son heterociclos aromáticos, porque hay otro capítulo de compuestos que habla de compuestos heterocíclicos. Entonces, pero ya esa es química que es mucho más avanzada. Nosotros estamos ahorita empezando por lo más fundamental. Si entendemos esto, entendemos lo demás. Entonces, los alcanos o hidrocarburos saturados son compuestos formados únicamente por carbono e hidrógenos unidos por enlaces covalentes sencillos entre los carbonos y los hidrógenos, ¿verdad? Los alquenos son hidrocarburos insaturados que contienen un enlace covalente, un enlace doble entre uno o dos átomos de carbono. Y los alquinos que tienen un enlace triple. Si ustedes se fijan, en ninguno de todos estos casos el carbono tiene más de 4 enlaces. En este caso, el carbono 1, que les estoy apuntando, tiene un enlace carbono-carbono y tiene 3 enlaces carbono-hidrógeno, porque tiene 3 átomos de hidrógeno unidos a él. Son 4 enlaces en total. Aquí tenemos 2 enlaces carbono-hidrógeno, tiene 2 átomos de hidrógeno, y tenemos 2 enlaces. Un enlace con el carbono a la izquierda y un enlace con el carbono de la derecha. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de insaturaciones, no únicamente hablamos de alquenos y alquinos. Cuando nosotros hablemos de insaturaciones, hablamos de dobles enlaces, de triples enlaces o de estructuras cíclicas. Eso es una insaturación. Y cuando hablamos de hidrocarburos saturados, son aquellos que tienen el mayor número de hidrógenos posible, es decir, que son puramente enlaces sencillos, como lo dice aquí, y son de estructura abierta. ¿Ok? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Nos vemos el jueves. Ya el jueves arrancamos con lo que son los los alcanos, ya lo que es su nomenclatura, reactividad y síntesis. Para la siguiente semana ya comenzar con lo que son los alquenos y alquinos. Entonces, los insto a que